Buenas tardes a todos. Hola, Gracias al Señor, a Jesús, por reunirnos y por llamarnos a cada uno por nuestro nombre esta tarde. Y hoy vamos a hacer una reflexión sobre la oración del Padre Nuestro. Todos conocemos esta oración, ¿verdad? Es la oración que Jesús nos enseña. Claro que sí, la conocemos. Podríamos decir que hemos crecido orando esta oración. Y el Padre Nuestro es la oración que nos identifica como cristianos. ¿Mm? Y hoy vamos a tratar de reflexionar cómo orar, cómo rezar el Padre Nuestro para encontrar paz y alegría. Y vamos a empezar comentando de que muchas veces hemos visto la imagen del niño alegre, feliz, confiado en los brazos de su papá o de su mamá. Y podremos preguntarnos de qué depende esta imagen desbordante, podríamos decir, de felicidad. Y siempre depende de la imagen amorosa y tierna de su papá y de su mamá. Esa imagen del niño feliz es consecuencia del amor que recibe el niño de sus padres. Habría que felicitar a los padres cuando vemos a sus hijos felices entre sus brazos. ¿Y por qué hablamos de esta imagen? ¿Qué nos está diciendo esto? ¿No nos dice nada? Podríamos decir que si a un cristiano no lo vemos alegre, contento, confiado, podríamos pensar que su relación con Dios no huele mucho a paternidad, ¿verdad? Hay un dicho que dice, un cristiano triste es un triste cristiano. Y Jesús nos enseña el Padre Nuestro. No nos enseña a decir Padre mío, ¿verdad? Nos enseña a empezar la oración diciendo Padre Nuestro. ¿Y qué significa esto? El Padre de Jesús no solo es Padre de algunos, sino que es Padre de todos. Especialmente podríamos decir, es Padre de los más pequeños, de los más necesitados. Antes de Jesús, nadie jamás hubiese llamado a Dios Padre. Dios era Jehová, el Señor de los ejércitos, pero nadie se atrevió a llamarlo Padre. Por eso, la novedad de la oración del Padre Nuestro
está en que Jesús nos enseña que Dios es nuestro Padre, que está entre nosotros. Está en mi casa, está en la tuya, está en medio de nosotros, en medio de esta reunión virtual, como Padre. Como un Padre amoroso, cuidando de sus hijos, con un corazón, podríamos decir, sensible a sus necesidades, a sus problemas, a nuestras necesidades, a nuestros problemas, con sus ojos puestos en nuestros sufrimientos y con sus oídos atentos a nuestro clamor. Jesús, al enseñarnos que Dios es nuestro Padre, nos ayuda a descubrir quiénes somos. ¿Y quiénes somos? Hijos de Dios. Eso es lo que somos, hijos de Dios. Y esta experiencia de ser hijos de Dios nos ilumina y nos lleva a descubrir quién es el otro, quiénes son los otros. Son personas, seres humanos. Ah, entonces son hijos de Dios. Los otros también son hijos de Dios, pero entonces somos hermanos. ¿Se entiende esta conclusión? Nos lleva a descubrir que la humanidad es fraterna. Somos todos hermanos, porque todos somos criaturas de Dios, hijos de Dios. Si son hijos de Dios, decía, son nuestros hermanos. Y también podríamos decir que nos enseña a decir Jesús, Padre nuestro y no Padre mío, porque no somos islas. Somos comunidad. Una persona necesita la comunidad, porque no hay personas sin comunidad y no hay comunidad sin personas. ¿Se entiende? Muchas veces escuchamos, Dios es amor. Dios es amor. Y fíjense que solo el amor puede determinar la calidad de nuestra relación con los otros. O podríamos decir, la calidad de la relación de unos y de otros. Solo el amor nos da la posibilidad de hacer comunión con el otro que es diferente. Preguntémosle a los matrimonios, ¿qué los ha mantenido y los mantiene unidos? Algunos muchísimos años, siempre. ¿Qué es lo que los mantiene unidos? El amor. Solo el amor. Dicen que en el matrimonio las relaciones al principio son muy difíciles, pero se aman. Y es el amor el que mantiene esa relación y la hace cualitativa. ¿Cuál es el origen del Padre Nuestro? ¿Cómo nació el Padre Nuestro? En la Biblia
encontramos dos versiones. A ver si una es más larga, que es la de Mateo, en el capítulo 9, capítulo 6, versículo del 9 al 13. Esa es la versión más larga, la de Mateo, que dice así: ustedes, pues, oren así, nos dice Mateo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Nuestro pan cotidiano, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Esa es la versión de Mateo 6, versículo 9 al 13. Vamos a ver la de Lucas. Lucas, el Padre Nuestro, lo tenemos en el capítulo 11. Capítulo 11, versículo 1 al 4. Es cortita, es corta. Y dice así: y sucedió que estando él orando, se refiere a Jesús, por supuesto, en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar como enseñó Juan a sus discípulos. Y Jesús dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe. Y no nos dejes caer en tentación. Palabra de Dios. Fíjense que Lucas, el Padre Nuestro más cortito, nos deja entrever cómo surge el Padre Nuestro. Lucas nos dice que Jesús estaba orando. Al terminar la oración, uno de sus discípulos, evidentemente impresionado por la oración de Jesús, le pidió: Señor, enséñanos una oración como Juan le enseñó a sus discípulos. Cuando dice Juan, se refiere a Juan el Bautista. Y así, con este pequeño prólogo, podríamos decirlo, vamos a entrar de lleno esta tarde a esta oración, que tiene un poder impresionante. El Padre Nuestro tiene 7 peticiones, 7 pedidos. En la primera parte, Dios es el centro de la oración. En realidad, Dios es el centro de toda la oración del Padre Nuestro. Pero en la primera parte se trata solo de la divinidad de Dios. Y dice así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Todo dirigido a la divinidad. Y a ese Dios, que es el centro de la oración que Jesús nos enseñó, le pedimos después por nuestras necesidades. Danos hoy el pan de cada día, el pan tan necesario para subsistir, ¿verdad? Perdona nuestras ofensas. No nos dejes, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación que está siempre, siempre al acecho. Y líbranos del mal. 7 peticiones, las 3 primeras dirigidas a Dios y las 4 siguientes le presentamos nuestras necesidades. Y vamos a contemplar cada una de las peticiones. La primera, Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Para muchos, la palabra Padre puede doler, porque tal vez nuestro padre biológico fue una persona ausente, tal vez fue severo, tal vez fue abusivo o era castigador, o también pudo haber sido imposible de complacerlo. Pero la verdad es que Dios no es así como nuestro Padre terrenal, sino que Dios es como nuestro Padre biológico tendría que haber sido. ¿Se entiende? Amoroso, Dios es un Padre amoroso, cercano, que nos ama sin condiciones. Nos ama en el estado que estamos. Aún estando en pecado, Jesús nos ama. Jesús no ama el pecado, pero ama al pecador. El amor de Dios es incondicional para cada uno de sus hijos. Cuando decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué es lo que nos está enseñando Jesús? ¿Qué significa que estás en los cielos? Que Dios está por encima de todo y más allá de todo. Está en todo lugar, aún en nosotros, en nuestro corazón, como hablábamos con Ángel cuando hablamos de esta charla. Además, Dios no es prisionero ni del tiempo ni del espacio. Por eso decimos que es omnipresente. Está en todos lados. Y la omnipresencia es un atributo solo de Dios. No lo tiene nadie más. Santificado sea tu nombre. Sigue Jesús enseñando. Santificar en la Biblia es alabar, bendecir, glorificar. Santificado también equivale
al justo, bueno, puro y santo significa separado. Quiere decir separado. Viene de sanctus, que significa separado. ¿Separado para quién? Para Dios. Y el término santo aplica, eso entre nuestros santos, ¿no? Pero el término santo aplicado a Dios quiere expresar el verdadero modo de ser de Dios. Dios es el totalmente otro. No es una prolongación de este mundo. Es otra realidad. Es la absoluta perfección, podríamos decir. Y este modo de ser de Dios, diferente a nosotros, impide toda idolatría. ¿Se entiende? ¿Y qué es la idolatría? La idolatría es adorar como a Dios una parte de este mundo. Para clarificar, recordemos que Dios ante Moisés se define como verbo. Yo soy el que soy. Si Dios es, decía Ratzinger en uno de sus libros, que se llama El Dios de Jesucristo, o sea, Benedicto, si Dios es, entonces los dioses no son. Pero podríamos preguntarnos ante esto, en el mundo no hay nada que sea adorado al lado y en contra de Dios, y preguntarnos en qué confiamos nosotros. ¿En qué confiamos nosotros? ¿En qué creemos a veces? ¿No se han convertido en poderes el dinero, el prestigio, la fama, el poder, la opinión pública? ¿No se inclinan ante ellos los hombres y les sirven como a dioses? Entonces, ¿qué es santificar el nombre de Dios? Santificamos. Lo anterior es todo idolatría, ¿eh? Esa es la explicación de la idolatría. Idolatrar el dinero, todo lo que se nos ocurra de este mundo. La cintita roja famosa que vemos muchas veces. Recuerdo que un sacerdote nos decía, cuando veían esas cintitas rojas, hay que tener muchísima fe para creer en una cinta roja. Que una cinta roja puede cambiar nuestra vida. Entonces, ¿qué es santificar el nombre de Dios? Podríamos decir que santificamos el nombre de Dios con nuestra vida, con nuestra forma de vivir, con nuestra actitud de vida. En nuestras relaciones, las fraternas, habíamos descubierto que somos todos hermanos, ¿no? Podríamos también santificar el nombre de Dios con actitudes solidarias. ¿Ante quién? Y ante el necesitado, el oprimido, el enfermo, el difamado, el que perdió el trabajo. Cuando acompañamos a alguien desconsolado, que perdió, por ejemplo, un ser querido. Santificamos el nombre de Dios cuando evangelizamos, cuando hacemos el bien, digamos. Hay ejemplos concretos en nuestro mundo que santifican
o santificaron el nombre de Dios. Y son los profetas de nuestro tiempo. ¿Quiénes? Por ejemplo, María Teresa de Calcuta, podría ser una de ellas, el Mahatma Gandhi, el joven Carlos Acuti, Mama Antula y tantos otros anónimos. Esa es la forma de hacer lo bueno, lo puro, lo santo. Así santificamos el nombre de Dios. Esto nos tiene que llevar a reflexionar nuestra vida, nuestra actitud. ¿Santifica el nombre de Dios? Y luego viene la otra petición. Venga a nosotros tu reino. Dicen que esta petición es el corazón del Padre Nuestro. El centro de la predicación de Jesús es el reino de Dios. Y en nosotros, los seres humanos, hay como un exceso de deseos, anhelos, que nunca se agotan. Solo los seres humanos podemos soñar dormidos o despiertos con un mundo nuevo, donde reine la paz, el amor, la libertad, la justicia. Podríamos decir que en nosotros habita un principio de esperanza que se manifiesta en la permanente búsqueda que tenemos. ¿Búsqueda de qué? De una vida mejor, de una vida que nos plenifique, una vida donde reine la paz, el amor, la libertad, la justicia. Y Jesús nos enseña, venga a nosotros tu reino. ¿Y qué es el reino de Dios? Podríamos preguntarnos. ¿Es un lugar? ¿Es un lugar que queda para el norte, para el sur? No. El reino de Dios es cuando Dios reina en nosotros. Ese es el reino de Dios. Y si yo les preguntara a ustedes, ¿qué es Dios? ¿Qué me contestarían? Que Dios es amor, que Dios es paz, que Dios es justicia, que Dios es libertad, que Dios es belleza, que Dios es alegría. Pero entonces, todo lo que es Dios no es lo que anhela nuestro corazón, no es lo que anhelamos nosotros para vivir bien. Entonces, podemos llegar a la conclusión que cuando Dios reina en nosotros, reinará todo lo que es Él. Reinará la paz, la libertad, el amor, la justicia. Y todo lo que es Dios, belleza, luz, todo lo bueno y lo perfecto, eso es Dios. Si Dios no reina en mí, ¿cómo vivo? Podríamos preguntarnos. ¿Cómo es mi relación con Dios si Él no reina en mí? Y sería una relación de lejanía, abstracta. Por ahí le tengo miedo a Dios. Tanto me hablaron de un Dios castigador. Y si no reina en mí, ¿cómo vivo? Si Dios no reina en mí, ¿cómo vivo conmigo mismo?
cómo vivo conmigo mismo. Y no me gusta como soy la criatura de Dios, pero no acepto, no me gusta como soy. ¿Y cómo lo vivo? Lo vivo como una desgracia. Tengo miedo a no gustar. Tengo miedo a que me dejen de lado, que no me tomen en cuenta. Una pequeña crítica me enoja. Un rechazo me deprime. Me animo y me deprimo con mucha facilidad. Solo, escuchemos esto, solo la experiencia de que Dios me ama incondicionalmente me ayudará a aceptarme como soy, como Dios me creó. Y ahí empezaré a amarme. Y ese amor abrirá el espacio para ser y sentirme mejor. Cuando estoy lejos de Dios, cuando Dios no reina en mí, ¿cómo es mi relación con el mundo? Otra pregunta. ¿Cómo es mi relación con el mundo? Y es una relación de miedo. Por eso mi actitud con los demás es o domino o me someto. ¿Por qué me pasa eso? Porque tengo miedo. Decir lo que Jesús nos enseñó, venga a nosotros tu reino, significa decirle a Dios, reina en mí para que sea feliz. Y vamos a la otra petición. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Si separamos el Padre Nuestro de la experiencia que tenía Jesús con Dios como Padre, esta frase podría servir muchas veces para sembrar miedo. Hágase tu voluntad. ¿Por qué? Porque tenemos miedo que la voluntad de Dios sea contraria a la mía. No sea buena para mí la voluntad de Dios. Yo cuando tenía como 10, 11 años me costaba. Y yo decía, a ver si Dios quiere que yo no pueda caminar, por ejemplo. Realmente, eso me venía a la mente cuando decía, hágase tu voluntad. Y si la voluntad de Dios es esa. Jesús en la oración nos enseña que la voluntad de Dios siempre, porque nos ama, va a ser mucho mejor que la nuestra. Cuando amamos a alguien, ¿cuál es nuestra voluntad para ese ser que amamos? ¿Que sea infeliz? Por supuesto que no. Que sea feliz. Dios, la voluntad de Dios es que seamos felices. En un mundo sin amor, sin paz, vapuleado por la violencia urbana, por la violencia de las guerras, un mundo donde la justicia está amordazada, un mundo donde los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres, donde los hombres mueren de hambre, de desnutrición. Evidentemente en la tierra no se cumple la voluntad de Dios. ¿Cuál es entonces, repetimos, cuál es entonces la voluntad de Dios? Que el hombre viva feliz plenamente. Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10 nos dice,
Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Dios quiere que vivamos plenamente. La voluntad de Dios es la instauración de su reino. Dios quiere la instauración de toda su creación. ¿Y cómo va a reinar Dios en el mundo, en la creación? En la medida que se someta, escuchen, en la medida en que se someta todo el desorden producido por nosotros los hombres en el mundo, porque hemos actuado en forma irresponsable con nuestro planeta. ¿Se acuerdan la prédica de Francisco, del Papa Francisco? Cuidar la casa. ¿Y qué produjo esa responsabilidad? Enfermedades provocadas por los desechos químicos, contaminación, cambios climáticos, pero también injusticia en las relaciones humanas, abusos de poder, corrupción, muerte, guerras. En una palabra, pecado. ¿Y qué es el pecado? Es una falta de amor, es falta de Dios, porque Dios es amor. Y rezamos esta parte del Padre Nuestro, hágase tu voluntad, en un contexto de angustia, podríamos decir. Pero estamos acompañados por quien en el Monte de los Olivos se enfrentó con los límites humanos. Y a pesar de su angustia, ¿qué prevaleció en Jesús? La confianza y el abandono sereno en la voluntad de Dios. ¿Y qué dijo? Padre, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto lo va a decir, lo encontramos en la Biblia, en Lucas 22, versículo 42. Otra petición que sigue. Danos el pan de cada día. Aquí, en el Padre Nuestro, se produce un giro. En las anteriores peticiones, la mirada ¿dónde estaba? En Dios, en la divinidad. Pero ahora, la mirada se dirige a la tierra, a los hombres y sus necesidades. En el pedido del pan, manifestamos que el ser humano es un ser necesitado, limitado, precario, frágil. Y al Padre Nuestro, al Padre de Jesucristo, le confiamos nuestras necesidades. Jesús no nos enseñó, danos por este mes nuestro pan mensual. No nos enseñó eso. Pedir el pan de cada día no se trata solo de comida. Se trata de dependencia. Se trata de confianza. Se trata de liberarnos de la ilusión de que podemos sostenernos por nosotros mismos, sin Dios. Y Jesús nos dice que confiemos en Dios día a día. Y esto no es fácil para nosotros. ¿Por qué? Porque todos anhelamos seguridad.
Queremos saber que estamos cubiertos por los próximos 5, 10, 20 años. Queremos la garantía de que nunca vamos a pasar necesidad. Jesús nos enseña a confiar en Dios, a confiar en Él. Y nos dice, ven a mí cada día y pídeme lo que necesitas hoy. Mañana, del mañana, me ocupo yo. Es un día a la vez. Cuando empezamos a vivir así, confiando en Dios diariamente, experimentamos una libertad que el mundo no nos puede ofrecer, no nos puede dar. Porque es tal la libertad que nos da Jesús que la ansiedad desaparece. Nos damos cuenta que estamos en las manos de un proveedor fiel. ¿Se acuerdan lo que nos decía Jesús en la Biblia? Busquen primero el reino de Dios y todo lo demás se dará por añadidura. Pero ¿cómo vivimos nosotros a pesar de todo eso? Con una gran presión por lograr, con la obsesión de la riqueza, la preocupación constante por el futuro, y eso es agotador. Pero Jesús, el que multiplicó los panes, nos dice, confía en mí, yo me encargo del mañana. Y así llegamos a la siguiente petición. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esto Jesús, cuando está tentado por el demonio en el desierto, que le contesta al demonio, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que venga. Pero sin el pan, el hombre no existiría. Pero no solo vivimos, sino que también convivimos. Y en la convivencia, es decir, en las relaciones, ¿qué pasa? Si bien nos desarrollamos como personas, creamos alianzas que nos hacen responsables unos de otros, y en esas relaciones nos podemos sentir realizados. Pero también hay relaciones que nos hacen sentir frustrados. Otras nos hacen sentir felices o infelices. Es decir, que en las relaciones, ya vimos qué pasa cuando en nuestras relaciones sin Dios. Hay diferentes actitudes. Hay actitudes en las relaciones, hay actitudes de amor, de amistad, de simpatía, de antipatía, de aceptación, de rechazos. Nunca somos neutrales en nuestras relaciones. Por eso es comprensible la experiencia de deuda o de ofensa. Por eso le pedimos, perdona a Dios. Perdona nuestras ofensas.
¿Y qué es el perdón? Siempre digo que no hablaríamos de perdón si no existiera la culpa. La culpa tiene un aspecto positivo. El sentimiento de culpa es sano. No confundirlo con el complejo de culpa, por supuesto, que eso es patológico. Y también entra entre los conflictos psicológicos. No tener conciencia de culpa es un gran problema. Un problema serio. Porque entonces es todo igual. Si perdemos la conciencia de culpa, perdemos la capacidad de responsabilidad. Todo es igual, me porto mal, me porto bien, agredo a uno, gratifico a otro, todo es igual, no hay culpa. ¿Qué significa? Si una persona no puede vivir la experiencia del perdón, ¿qué le pasaría? Se destruiría. Dicen que no hay peor situación que ser víctima de su propia culpa. Dicen que la culpa orada la salud psíquica y física. Y desgraciadamente hay muchas personas atravesadas por la culpa porque no conocen recursos de perdón. ¿Y qué pasa? Se van destruyendo a través de la amargura. El perdón es vital para el que tiene conciencia de culpa. Y no nosotros, los cristianos, no aceptamos cualquier tipo de perdón, en el sentido sanante, en el sentido terapéutico. Necesitamos recibir el perdón de alguien trascendente. En nuestro caso, los cristianos, necesitamos el perdón de Dios para sanar las heridas que produce en nosotros la culpa. Y Jesús nos enseña, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Un teólogo de nuestro tiempo nos decía, esto parece una ironía, porque si lo pensamos, que Dios nos perdone como nosotros perdonamos, es como irónico el tema. El sentido genuino, digámoslo así, de esta frase está en otro lugar. Dicho de otra manera, quiere decir, perdónanos para que sepamos perdonar. Perdónanos para que podamos perdonar. Porque cuando más experiencia, más conciencia tenemos de sabernos perdonados, tanto más nos abrimos a la posibilidad, a la capacidad de perdonar. Si yo no tengo experiencia de perdón, no puedo perdonar a otros. ¿Se entiende esto? ¿Recuerdan en Mateo 18, versículo 23 y subsiguiente? Nos dice que un hombre debía una deuda impagable a un rey. Y el rey le perdonó. Primero le había dicho que si no le pagaba iba a vender a su hijo, a su mujer, a él mismo, pero le perdonó. ¿Y qué hizo este hombre que fue perdonado por el rey? Se fue. Y en un momento dado se negó
a perdonar a alguien que le debía una pequeña cantidad. ¿Qué le pasaba? ¿Qué le pasó a ese siervo sin entrañas que no quiere perdonar? Que no tuvo experiencia de perdón. No lo vivió el perdón a conciencia, por eso no puede perdonar. Necesitamos del perdón, porque el perdón sana nuestras heridas y nos libera de toda atadura, de toda amargura, de la culpa. Perdonar no es fácil, pero es la llave que nos va a dar la posibilidad de la sanación interior. Sanamos cuando perdonamos. ¿Lo decimos más claro? El odio y el rencor enferman. El perdón sana. Y así llegamos a la siguiente petición. No nos dejes caer en la tentación. O sea que cada vez va ganando intensidad las peticiones del Padre Nuestro. Y llega esto, que es como un grito de angustia cuando decimos, no nos dejes caer en la tentación. ¿Qué le estamos pidiendo a Dios con esta petición? No le pedimos que no tengamos tentaciones. Le estamos diciendo, no nos deje caer en la tentación. Pues la tentación no es una idea, es una realidad para todos. Hasta para Jesús fue tentado. Estamos en una situación totalmente neutral y de repente aparece la tentación que nos va a obligar a tomar una opción. Y eso nos pasa a todos estamos expuestos a eso. Cuando nos sentimos acompañados por Dios Padre, es increíble cómo ese acompañamiento es un soporte que nos da la fuerza para no caer en tentación. Y esto Jesús nos enseña en la oración que oramos todos los días. No tenemos que decirle no nos dejes caer en la tentación cuando ya caímos. Todos los días tenemos que estar alerta con la tentación, porque somos frágiles, débiles, limitados, precarios, propensos a la tentación y a fallar en el amor. Si fallamos en el amor, le fallamos a Dios, caemos en pecado. Y aquí volvemos a decir que vivir lejos de la mirada de Dios, contentándonos con lo que el mundo nos ofrece, ahogando el llamado del Espíritu, como es la vida. Todo a pulmón, como dice la canción de Lerner. O, de lo contrario, caminamos por la vida con la alegría y el gozo de ser amados por Dios, protegidos bajo la mirada amorosa de Dios. Cuando le decimos a Dios en el Padre Nuestro, no nos dejes caer en la tentación, le estamos diciendo que la conciencia de que Él nos acompañe sea cada vez más fuerte, más viva, más real. Solo la conciencia de que Dios nos acompaña es lo que nos puede ayudar a no caer en la tentación. Acompañar es alentar, es sostener. Dios nos acompaña, alentándonos, sosteniéndonos. Muchas veces en nuestra oración, al menos en mi caso, suele aparecer esto.
Danos la gracia de experimentar tu presencia en mi caminar por la vida. Que tú nos acompañas en nuestro caminar. Y como todo acompañante, si tropiezo me sostienes y si me caigo, me levantas. Dios es el único que nos puede ayudar a no caer en la tentación. Líbranos del mal. Líbranos del mal. No caer en la tentación de alejarnos de Dios. Porque ahí vienen todos los males. Esto nos recuerda la parábola del hijo pródigo, que se alejó de su padre y sobrevivieron en él todos los males. Y tuvo que emprender el regreso. El mal no está en tener tentaciones, sino en sucumbir a las tentaciones. No le pedimos a Dios que nos ahorre las tentaciones, no. Lo que le pedimos es que no nos sostenga, que nos ayude para no caer en ellas. Y luego la última petición. Mas líbranos del mal. Líbranos del mal. Con esta petición ya no queda nada más por pedir. El mal existe porque existe la tentación. Y todos, o la mayoría lo son, todos, porque todos somos pecadores, caemos en la tentación. En Romanos 7, capítulo 7, versículo 19, Pablo nos dice: no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Líbranos del mal, del maligno. ¿Por qué? ¿Qué hace el maligno? Su oficio es seducir, extraviar al hombre del buen camino, dar indicaciones falsas. ¿Y qué hace Dios? Dios nos acompaña, nos protege de los peligros, nos protege para no caer en el abismo. En Isaías 48, versículo 17 nos dice: yo, el Señor, te enseño para tu bien, te guío por el camino que debes seguir. Líbranos, Señor, de todos los males, pasados, presentes y futuros, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya la gloria. Solo el poder de Dios evita que caigamos en tentación. Y muchas veces caemos en tentación. Y la tentación no se trata solo de debilidad humana. Por eso Jesús nos enseña a orar por protección. ¿Cuántas veces caemos en pecados? Como las adicciones, las malas decisiones. Por eso debemos orar todos los días. Porque la tentación siempre está al acecho. Líbranos del mal. Liberación le pedimos a Dios. Santificado sea tu nombre, es una de las peticiones de la oración que Jesús nos enseñó. Y cuando oramos para liberarnos, en el nombre
de Dios. ¿Por qué? Porque tuyo es el reino. Le decimos a Dios Padre, tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya la gloria. ¿Cuál puede ser el mal mayor que puede sobrevenirnos? Alejarnos de Dios. Y así terminamos esta contemplación de la oración que Jesús nos enseñó. Poderosísima. Y muchas veces la recitamos mecánicamente, porque la aprendimos desde muy chiquitos. Pero en lo profundo de nuestro ser, sabemos de su poder, porque en circunstancias difíciles, ¿qué hacemos? Rezamos el Padre Nuestro. Bueno, que el Señor nos siga acompañando. Y gracias por estar.